Bonita y bendecida tarde. Para continuar con nuestro canal donde siempre vas a ver las cosas que nadie te enseña, pero que tú debes aprender porque te interesa, pues entonces entrando en un nuevo tema acerca de las bases biológicas de la conducta, hoy vamos a ver los mecanismos de la variación genética como motor de cambio evolutivo. Veamos, porque estas cuestiones siempre te deben interesar para saber cómo piensas, para saber cuál es tu conducta y de dónde proviene. Veamos que en bases biológicas de la conducta estamos aprendiendo pues desde los orígenes del surgimiento del hombre, según los estudios que se han hecho a través de la historia, pues vamos ganando terreno para aprender de dónde viene pues la base de nuestra conducta actual como seres humanos. Los procesos de la evolución respecto a bases biológicas de la conducta. Veamos pues esos procesos, cómo es que los estudiosos pues han llegado a conceptos importantes que tú y yo vamos a aprender aquí. Las bases biológicas de la conducta y el comportamiento humano son fundamentales para comprender por qué somos como somos. Estas bases se nutren de dos disciplinas. Primero, la biología, por supuesto, que se basa en las actitudes de supervivencia del reino animal, donde siempre persiste, pues, el más fuerte. Y la psicología es la otra parte que compone, pues, esa base biológica adaptada a la realidad de los seres humanos y a los cambios a través de los tiempos. Los tres principales ejes biológicos que condicionan nuestra conducta son el sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética. La configuración cerebral y el funcionamiento del sistema nervioso son esenciales para entender nuestras acciones, aunque también influyen otros factores. La neurociencia estudia cómo el sistema nervioso interactúa con nuestras conductas y su adaptabilidad es clave. Además, hay una interrelación entre estos ejes y las variaciones individuales son normales. Es lógico que, como sabemos, pues cada persona es un mundo aparte, es diferente. En resumen, las bases biológicas de la conducta nos ayudan a comprender por qué actuamos de cierta manera y cómo evolucionamos a lo largo de la vida. Vean aquí un corte longitudinal del encéfalo humano con todas sus partes fundamentales, ¿no? El cerebro como tal, la masa encefálica, el lóbulo frontal, el tálamo, la hipófisis, una glándula muy importante del sistema endocrino, el hipotálamo, el bulbo raquídeo o tronco encefálico, que es parte fundamental del sistema nervioso central, el epitálamo, el cerebelo, en fin, aquí vas a ver pues cómo está creada diríamos, la anatomía de nuestro cerebro, que es el que hace todas estas funciones importantes. Aunque hoy día sabemos que todos los órganos se comunican entre sí. Sí, créeme, todos los órganos se comunican entre sí y se envían señales y órdenes, orientaciones que son muy importantes para el funcionamiento de nuestro metabolismo, nuestro sistema nervioso, etc. Mecanismos de la variación genética como motor de cambio evolutivo. ¿Cuáles serían esos mecanismos? Pues la variación genética es fundamental para la evolución y adaptación de las especies. Hemos ido evolucionando desde el surgimiento del hombre, que bueno, todavía no tenemos ni bien definida esa historia donde comienza. Tenemos ideas y hemos llegado hasta Eva, la que encontramos en África y que pensamos que de ahí somos originarios todos los seres humanos que vivimos en esta tierra. Pero bueno, la variación genética es fundamental para la evolución y adaptación de las especies. Y una de las variaciones esta fue la mutación. Las mutaciones introducen cambios en el material genético, creando nuevas variantes.
Si una mutación resulta en un rasgo ventajoso, es más probable que se transmita a la siguiente generación. Siempre prevalece lo mejor. Y va pasando genéticamente de unos a otros. En la descendencia, que sabemos que es la selección natural donde los rasgos beneficiosos para la supervivencia y reproducción se transmiten con mayor frecuencia. Con el tiempo, esto puede cambiar la composición genética de una población. La deriva genética es otro de los procesos importantes de esta evolución. En poblaciones pequeñas, la deriva genética, es decir, los cambios aleatorios en la frecuencia de alelos, puede tener un impacto significativo en la variabilidad genética. Deriva genética. En poblaciones pequeñas, la deriva genética, es decir, los cambios aleatorios en la frecuencia de alelos, puede tener un impacto significativo en la variabilidad genética. También influye aquí la migración. El flujo genético entre poblaciones introduce nuevas variantes y puede afectar la evolución. También la recombinación genética. Durante la reproducción, los alelos se reorganizan creando combinaciones únicas en los genes. La hibridación también es parte de este proceso evolutivo, donde la mezcla de material genético entre especies relacionadas puede generar variabilidad, y también el emparejamiento no aleatorio. Si los individuos se aparean preferentemente con ciertos compañeros, esto afecta la distribución de alelos en la población, porque no hay entonces mucha variación. Se limita en estos casos. La selección natural y otras fuerzas evolutivas respecto a las bases biológicas de la conducta. La selección natural y otras fuerzas evolutivas son fundamentales para comprender cómo las especies cambian y se adaptan a lo largo del tiempo. Permíteme explicarte brevemente este proceso. La selección natural, propuesta por Charles Darwin. La selección natural es un mecanismo clave en la evolución. Aquí está cómo funciona. Bueno, los recursos son limitados en la naturaleza. Los organismos con rasgos heredables que favorecen la supervivencia y la reproducción dejan más descendencia. Con el tiempo, la frecuencia de esos rasgos aumenta en la población, y las poblaciones se adaptan gradualmente a su entorno en busca de aprovechar mejor el entorno. Otras fuerzas evolutivas. Tenemos y sabemos que la mutación es una de ellas, que introduce nueva variación genética. El flujo genético, que altera las frecuencias alélicas entre poblaciones, y la deriva genética, que son los cambios aleatorios en la frecuencia de alelos en poblaciones pequeñas. En resumen, estas fuerzas moldean la diversidad biológica y la adaptación de las especies. Y para complementar el tema, te dejo estos videos y espero que el tema te haya sido de utilidad y que puedas ir comprendiendo de dónde deriva nuestra conducta. Vamos a ver aquí videos como cerebro, áreas funcionales, sistema límbico, hemisferio central. ¿Qué vas a ver aquí? Pues la anatomía del cuerpo humano respecto a esta parte tan relacionada con la psiquis, que es nuestro cerebro. Entonces, también las bases biológicas del comportamiento son videos que te van a ilustrar y te van a ir pues complementando el conocimiento. Las bases biológicas de la conducta, pues ya viste que son las que te van a llevar a entender por qué hoy somos como somos, por qué nos comportamos como lo hacemos, y esto te va a servir tanto para ti, para tu vida, como para poder ayudar a otros. Nos vemos en un próximo video de bases biológicas para la conducta.